tardes, bienvenidos todos. Primeramente, unas noticias propias para la asociación. Veo caras nuevas. Si al final en el coloquio alguien quiere hacer alguna pregunta, independientemente del conferenciante, sobre la amistad judeo-cristiana, pues con toda la tranquilidad que la haga. Después también, para los socios, ya lo conocen de todos los años, pues tenemos lotería. Funcionamos más o menos como una falla, o sea, no se preocupen. Esto es así. Y ahora, Víctor Puigdegola Sustaeta, miembro de la Junta Directiva de la Amistad Judeo-Cristiana, hará la presentación del conferenciante. Víctor, cuando quieras. Rafael Narbona es escritor, crítico literario y fue profesor de filosofía de enseñanzas medias durante 20 años. Desde hace más de 2 décadas colabora con El Cultural y Revista de Libros. Ha publicado en las revistas culturales más prestigiosas de España, como Letras Libres, Zenda, Quimera, Turia, Scherzo, perdón por la pronunciación, y Cuadernos Hispanoamericanos. Desde 2020 colabora con Alfa y Omega y mantiene un blog en Vida Nueva. Su labor periodística supera los 1.500 artículos. Es autor de 5 libros: Miedo de ser 2, Minovitia, un texto parcialmente autobiográfico, El sueño de Ares, Minovitia, una colección de cuentos, Peregrinos del Absoluto, La experiencia mística, Taugen, 12 semblanzas de poetas, filósofos y místicos, El coleccionista de asombros, Negramiciones, un conjunto de ensayos sobre literatura y cómic, y Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, un ensayo novelado sobre Tintín. Cane Santos ha destacado su oficio y buen hacer literarios. Santos Sanz Villanueva, la dinámica agilidad de su prosa. Valve Casares, su talento para la semblanza. Y Fernando Aramburu ha elogiado su trabajo. Enorme acopio de lecturas, gusto, capacidad analítica, amor por los bienes culturales, sentido de la justicia y una prosa excelente. Rafael Narbona lo tiene todo. Javier Gomá escribió el prólogo de Peregrinos del Absoluto, calificando la obra de bello libro. Actualmente mantiene 3 blogs: Entre Clásicos, Viaje a Siracusa y Letras Sueltas. Dentro de poco publicará un ensayo sobre la violencia y está terminando para De Bolsillo una típica historia de filosofía que exalta el valor de la vida y que narra cómo superó un diagnóstico de bipolaridad. Pues permitan también que complete lo que ha dicho Víctor con una impresión personal mía. Hemos estado comiendo, entonces, él es un escritor de raza. Su padre ya era escritor y él continúa esta tradición. Nos has dicho que tu padre conoció a Pío Baroja, Abuelo Vallejo, Alexandre, exacto, Laforet, y que en su casa, la biblioteca, pues hay un montón de libros dedicados por estos autores. y por otros que he conocido yo después, como Vargas Llosa, Muñoz Molina, O sea, Quería Reverte. Incluso le hice una de las últimas entrevistas a Javier Marías, que apareció en El Cultural, fue una entrevista telefónica. Yo no puedo que sea comenzar por Javier Marías, hijo de Julián Marías, que fue un gran intelectual católico, pues dejar de mencionarlo porque me produjo una impresión enorme su muerte, ¿no? Su muerte prematura. Lo que pasa es que él tenía una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, era un fumador empedernido de 4 cajetillas al día y el coronavirus se lo ha llevado. Entonces, pues sí, yo tuve la suerte de heredar una biblioteca de 6.000-7.000 ejemplares de mi padre, que yo luego he duplicado, ¿no? Y no concibo la vida sin escribir, entre otras cosas, porque a mí la literatura me ha sacado de una depresión, me ha ayudado a salir de un páramo terrible y para mí es algo más que un estilo de vida. La literatura es un camino hacia la vida, ¿no? Es un camino hacia la vida.
Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer su presencia aquí. Llegar hasta aquí ha sido complicado porque hace pues unos 12 días mi mujer y yo dimos positivo en coronavirus y dijimos, madre mía, esto se nos va a estropear el viaje a Valencia. Afortunadamente pues lo hemos superado con pocos síntomas, pero nos han quedado secuelas. Y yo lo que... No contagiamos, ya éramos negativos, si no lo habríamos venido, pero lo cierto es que tengo una fatiga, tengo la impresión de ser uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes y haber cruzado la cordillera. Yo no sabía que el coronavirus podía provocar una fatiga tan intensa. Espero que no me afecte a la conferencia. Víctor se puso en contacto conmigo ahora ya unos meses. Y ya de entrada, cuando vi que había una asociación de amistad judío-cristiana, me resultó sumamente atractivo. Yo siempre he pensado que Hans Kuhn, el teólogo suizo, tenía razón cuando dijo que no habrá paz en el mundo hasta que haya paz entre las religiones. Esto se podría extender también al ámbito de la política. En definitiva, hasta que no exista la voluntad de convivir con el otro, con el diferente. Todos tendemos, y las religiones es uno de sus principales defectos, a buscar a personas semejantes a nosotros, con nuestras ideas, con nuestras opiniones, y el mundo es algo más complejo. Creo que es muy necesario acercarse al otro, conocerlo, que a fin de cuentas también es lo que hizo Jesús. O sea, Jesús no se metió en el templo, sino que salió a la calle y se trató con las personas que nadie quería, que se consideraban incluso pues malditas, desde leprosos, prostitutas, ladrones, etc., ¿no? Con lo cual, pues ver que una asociación de amistad judío-cristiana me invitó a participar me resultó sumamente estimulante. He hablado con Víctor en varias ocasiones y hoy he conocido a Paco. La impresión ha sido magnífica en ambos casos y sobre todo he tenido la oportunidad, especialmente con Víctor, de discrepar. Que a mí me parece una cosa muy sana, porque ahora mismo cuando se discrepa, las diferencias de criterio se convierten en odio. Hombre, no eran enormes discrepancias, ¿no? Pero sí eran ciertas discrepancias. Ciertas discrepancias que yo a veces he expresado en artículos o en redes sociales y me han costado incluso linchamientos y masivos, ¿no? Ahora mismo en Twitter se practica el terrorismo emocional. Cuando alguien dice algo que no te gusta, pues incluso hay personas que se movilizan en grupo para atacarte, desanimarte. A mí esto me parece el fracaso absoluto de la vida y el fracaso también de la convivencia. Entonces el hecho de que Víctor y yo hayamos discrepado y eso no haya significado ningún tipo de enemistad, me parece algo muy positivo. No sé si habrá acudido a la conferencia algún judío, me gustaría que sí. Yo tengo una... Luis, por favor, tiene un momento. Bueno, yo lo cierto es que siempre he sentido una enorme simpatía por el pueblo judío, al que considero, como dijo Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores, y he colaborado en varias ocasiones con el Centro Sefarat de Madrid. Tengo mucha amistad con su directora. El Centro Sefarat es el centro cultural judío en Madrid, que está en la calle Mayor y, por cierto, al lado de la casa donde vivía Javier Marías. Y siempre, pues bueno, he pensado que los judíos y los cristianos tenían que estar más cerca, entenderse, comprenderse, acabar también con muchas veces los odios absurdos que los han dividido. Y además no hay algo más aberrante que el antisemitismo si tenemos en cuenta que Jesús era judío, que María de Nazaret era judía, que los apóstoles eran judíos. Y la Iglesia Católica, que se ha equivocado muchas veces, hasta el Concilio Vaticano II, el Viernes Santo, incluía pues una petición especial por la conversión de los pérfidos judíos. Juan XXIII, que fue un extraordinario papa, acabó con esto y además estableció la doctrina del ecumenismo y también acabó con la idea de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Nos salvamos por nuestros actos, no por nuestras creencias. Tener una creencia es relativamente fácil, o más o menos fácil. En cambio, los actos son los que demuestran nuestra fibra moral. Con lo cual, el antisemitismo, que ha estado muy presente en la tradición cristiana,
Yo creo que ahora empieza a retroceder, pero hay que profundizar esa vista, hay que llevarla más lejos. Yo he escogido como tema de la conferencia los testimonios de la SOA. Ya no sé muy bien cómo se escribe, porque como la Real Academia ha cambiado, ahora al parecer se ha acabado en A con acento. Y cuando he comentado a varias personas que venía a Valencia a hablar nada menos que del Holocausto, ¿no?, de la SOA, de la catástrofe, ¿no?, que representó, pues mucha gente me decía, vaya tema, o sea, vaya tema más triste, más deprimente que has escogido. Y yo les dije, mira, curiosamente yo en los testimonios de la SOA he encontrado esperanza, he encontrado una motivación para vivir, he encontrado un camino para salir de la depresión. Lejos de desanimarme, me han estimulado. También es cierto que los testimonios de la SOA son muy diversos y nos encontramos de todo, pero hay algunos que son particularmente luminosos. Por ejemplo, el de Víctor Frank. Yo empecé a interesarme por la SOA pues, de jovencito, cuando en televisión pasaron la serie Holocausto. Imagino que muchos la habrán visto. Hombre, ya estaba antes el mal absoluto asociado al nazismo, ¿no?, a través de muchas películas, pero yo creo que fue la primera serie que mostró al mundo el horror, ¿no?, de ese exterminio masivo que al parecer rozó las 6 millones de víctimas. El mejor estudio sobre el número de víctimas lo escribió el historiador alemán Raúl Hilberg, que se publicó en España hace relativamente poco, con bastante retraso, pero Raúl Hilberg cifraba más o menos las muertes en torno a 5.600.000, 5.700.000 muertes que estaban contrastadas con datos, con nombres, lo cual significa que probablemente hubo más muertes. Hay mucha gente que cuando hablas de los campos de exterminio, había campos de exterminio y campos de trabajo, o campos de trabajo que también eran campos de exterminio. Por ejemplo, en Auschwitz había Auschwitz 1, 2 y 3, y Auschwitz 2 era el lugar donde se llevaba a cabo el exterminio. Pues cuando se habla de los campos de exterminio, la gente se piensa que había 100, 40, yo no sé si alguien sabe el número real de campos que llegó a haber en la Europa ocupada por el Reich alemán. Hace poco, en un estudio, en una investigación que se había hecho en Washington, se contabilizaron 10.000 campos. Pues al cabo de 2 o 3 años se hizo una investigación más en profundidad y ya se habla de 40.000 campos repartidos por toda Europa. El número total de víctimas al parecer ronda los 15 millones. 15 millones de seres exterminados, incluso con mayor crueldad que a los animales, porque la muerte en una cámara de gas al parecer es mucho peor que en un matadero, ¿no?, de animales. Y durante mucho tiempo lo cierto es que después de la guerra se hablaba poco del Holocausto. Era un tema que provocaba incomodidad, sobre todo en los países comunistas, donde pues el tema se eludía, ¿no? Hay un ejemplo del que estaba hablando con Víctor antes, que es esta enfermera polaca católica del gueto de Varsovia, Irena Sendler. Y Irena Sendler salvó a 2.500 niños judíos. Hizo una cosa que fue una decisión muy dura, que es retirarlos de sus familias, sacarlos del gueto, a veces en ataúdes o escondidos en un carro. Incluso llegó a adiestrar a un pastor alemán para que cuando se acercaban los soldados alemanes les ladraba, estos se asustaban y se marchaban, ¿no? Pero a Irena Sendler, que era enfermera y que además su padre había muerto por atender a enfermos infecciosos y a enfermos que nadie quería atender. Ella siguió su ejemplo y alguien la delató. La Gestapo la detuvo, la torturaron durante varios días, le rompieron las 2 piernas a martillazos y no reveló el paradero de los niños, porque ella había ido metiendo los nombres de los niños en unas latas y les había ido enterrando para que luego esos niños pudieran volver con sus familias. A ella, cuando la introducen en una celda de la Gestapo, se encuentra con una estampa en la que aparece Jesús, y eso al parecer le dio fuerza para soportar la tortura. Gracias a un soborno de la resistencia la pusieron en libertad cuando estaban a punto de fusilarla. Ella, bueno, muy enferma, se recuperó como pudo
y después de la guerra, como vivían en la Polonia comunista, el tema constituía prácticamente pues algo escandaloso e incómodo, con lo cual pues hasta los años 80 no tuvo el reconocimiento que merecía. Fue en la estampa de Jesús, se la entregó en persona a Juan Pablo II, la conservó, entonces hasta que lo encontró, y en un encuentro que tuvo con él le entregó la imagen de Jesús. Fue nominada al Premio Nobel de la Paz y no se lo dieron en su lugar al Gore, lo cual me parece un poco decepcionante, ¿no? Yo creo que sí, al vicepresidente de Estados Unidos en la época de Bill Clinton le dieron el Premio Nobel de la Paz, en vez de dárselo a Irena Sendler, que lo había propuesto incluso el Estado de Israel, en la época que gobernaba Olmert. Y bueno, pues ya murió casi centenaria, ¿no? Lo cierto es que el tema del Holocausto durante la posguerra pues europea, en el 45, se hablaba muy poco de él, y el primer corto que lo sacó a relucir fue un corto de Alain Resnais que se llamaba Noche y Niebla, y que se proyecta, me parece que sobre los años 50. Entonces, a partir de esa época se empieza un poquito a mencionar este tema, y luego más adelante con los juicios que hubo a varios de los celadores de Auschwitz, en fin, ya en Francia, en Alemania, el tema empezó a coger. Ahora se dice que hay una especie de saturación con el tema del Holocausto. Eso tiene dos peligros. Primero, que se convierta en algo banal y ya no se comprenda el sufrimiento. Hay visitas organizadas a los campos de exterminio, y mi hermana estuvo en Dachau y a unos metros había un Burger King, lo cual a mí me parecía, y que alguien después de visitar Dachau le apetezca comerse una hamburguesa, entonces, con lo cual una especie ya de turismo del horror, que por ejemplo a Spielberg no le dejaron grabar La lista de Schindler en Auschwitz, porque no querían ver ahí a la gente con cascos escuchando música, con latas de Coca-Cola, con lo cual el hecho de que también hay una especie de moda de Auschwitz, de moda de los campos de exterminio, puede restarle el dramatismo, el enorme dramatismo que tiene probablemente uno de los acontecimientos, si no el acontecimiento más negro de la historia de Europa, porque esto pasó en el corazón de Europa. Ha habido otros genocidios, pero ninguno tan frío, tan sistemático y tan ambicioso en sus objetivos. El otro problema al tema del negacionismo, que si hay algunos negacionistas, no les pienso prestar ningún interés, porque ya el que niega estos hechos tan documentados se desacredita a sí mismo, pero lo cierto es que hay que colocar a Auschwitz en el lugar que le corresponde y hacer un análisis que todavía yo creo que está pendiente, a pesar de los muchos testimonios y de los muchos libros que se han publicado. Yo estudié filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, y cuando terminé hice 2 años más como estudiante de doctorado, y escogí como tema del trabajo de investigación que se presenta, por el cual te dan, antes era la tesina, que se llama Diploma de Estudios Avanzados, escogí la literatura del Holocausto. Y en aquel momento me centré en 3 autores, Primo Levi, Jean Amery y Goethe. Ninguno es especialmente optimista. El peor en ese sentido es Jean Amery, que es el ciudadano austríaco Hans Meyer, que adoptó Jean Amery como seudónimo, y él, curiosamente, él no se consideraba ni judío, porque estaba tan asimilado que hasta llegó de jovencito casi a simpatizar con el nazismo, ¿no? Por lo que tenía de exaltación de la tierra, del paisaje, de las tradiciones germánicas. Y él, sí, su familia era judía, pero ninguno era practicante, estaban totalmente asimilados, se consideraban austríacos, hasta que finalmente lo detienen y lo torturan. Le fracturaron los 2 brazos. Eso le dejó una herida psíquica que nunca logró superar. Dice, cuando te ha torturado un semejante, pierdes definitivamente la confianza en el hombre, porque es una experiencia que está más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Jean Amery pasó por Auschwitz, pasó por otros campos, sobrevivió a todos, y después escribió un libro que se llama Más allá de la culpa y la expiación,
Estaban editados en su momento en Pretextos, unos libros pequeñitos, pero espléndidos, y la verdad es que es un libro que desarrolla una imagen muy trágica de la vida, de un enorme pesimismo. No hay ni una hebra de esperanza, eso sí, escrito con una prosa afilada, una gran belleza poética. Después de este libro publicó otros dos, publicó más, fue un escritor tardío, pero los otros dos más conocidos son Levantar la mano sobre uno mismo, que es prácticamente una apología del suicidio, donde justifica el suicidio como una alternativa razonable. Si una persona entiende que su vida no merece la pena, persistir en el sufrimiento es absurdo. Pero el libro más descorazonador de todos es acerca del envejecer, donde habla de la vejez, de la soledad, donde no encuentra ningún motivo para convivir con estos achaques que experimentamos todos según envejecemos. Y lo cierto es que Jan Amery acabó suicidándose en un hotel de Viena, yo creo que más o menos con mi edad. Yo tengo ahora mismo 59 años, pues con esa edad se quitó la vida. Yo escribí un artículo sobre estos tres libros y lo publiqué en Cuadernos Hispanoamericanos, que si se busca por las redes sociales se puede encontrar, y reconozco que fue una lectura que me dejó bastante devastado. Pero yo creo que una lectura necesaria, porque también hay que ponerse en el lugar del que sufre. Ahora un poco vivimos en una sociedad muy frívola, donde no se quiere saber nada del sufrimiento, donde se intenta vivir alejado de todo. Hace poco he criticado a Pérez Reverte por, en una entrevista que concedió en El Hormiguero, decir que las nuevas generaciones están educadas entre algodones y no están preparadas para enfrentarse a la adversidad, a la frustración, al fracaso. Y yo que he sido profesor 25 años, creo que hay mucho de eso, ¿no? Que ahora mismo, con perdón, esto es el coronavirus, me está haciendo la puñeta, pues con perdón, yo he tenido problemas en clase por hablar a los adolescentes a los 16 años de las drogas, intentando disuadirles. Y bueno, por supuesto, algunos ya llevan fumando porros 3 años, ¿no? Cualquiera que haya dado clases sabe que hay chicos que empiezan a consumir con 12 años, ¿no? O por hablar de la muerte, o por hablar de la enfermedad. Entonces, realmente me parece a mí que no contribuye al proceso de madurez ocultar a los niños que la vida hay sufrimiento, hay injusticia, hay dolor. La cuestión es la respuesta que los adultos les deben ofrecer, una alternativa razonable. Pero es absurdo ocultar que envejecemos, nos deterioramos, morimos, experimentamos pérdidas. Y yo creo que aunque leer a Jan Amery resulte devastador, me parece que es una deuda que tenemos hacia las víctimas. Intentar comprender ese sufrimiento extremo que nos pilla, afortunadamente, creo que todos los que estamos aquí, más o menos, más lejos. No sé si aquí hay alguien que a lo mejor tenga algún familiar que haya perdido la vida en alguno de los campos de exterminio, pero en el mundo actual, pues estas situaciones límites nos pillan muy lejos. Después de leer a Jan Amery, me leí a Primo Levi. Primo Levi en una trilogía maravillosa, que yo solía mandar como lectura obligatoria a mis alumnos, a veces también para escándalo de sus padres, ¿no? Vaya libros que les mandan a mis hijos, es que me lo he leído, esto es terrible. Digo, bueno, pero su hijo tiene 16 años, no es un niño de 9. O sea, tiene que aprender lo que es la vida, lo que es la historia, ¿no? Y la verdad es que solían gustar mucho estos libros. La trilogía está compuesta por Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Especialmente interesante el primero, Si esto es un hombre, donde él, pues bueno, él era Primo Levi, era un estudiante de química que se había unido a los partisanos italianos y que, por cierto, que es una cosa, con su permiso, me voy a quitar la americana, porque es que los que venimos de Madrid, la humedad de Valencia nos resulta verdaderamente incómoda, ¿no? Pues imagino que cuando vives aquí te acostumbras, ¿no?, a esto, ¿no? Antes, pero cuando vienes de fuera te resulta muy incómoda. Bueno, pues hay una cosa que no se suele saber de Primo Levi, y es que Primo Levi, antes de ser deportado a Auschwitz, estaba pasando una terrible depresión. Primo Levi era un hombre bajito, poco atractivo, no tenía éxito con las mujeres, no tenía mucha vida social, y él temía no encontrar pareja, quedarse solo, e incluso se le había pasado ya por la cabeza la idea esta del suicidio.
estaba estudiando, había terminado química, y él pues se metió en un grupo partisano para enfrentarse a los nazis. Por cierto, un desastre como partisano, porque no era un hombre atlético, no sabía manejar las armas, no disparó un tiro, de hecho, o sea, no hizo ningún acto de resistencia. Y cuando lo detuvieron por judío, no lo detuvieron por miembro de la resistencia. Si hubieran sabido que era partisano, lo habrían matado en el acto. Lo cierto es que es deportado a Auschwitz, y con 24 años, y en esas fechas dice, no sabía lo que era darle un beso a una mujer, no sabía lo que era tener una novia, estaba bastante desanimado, y en Auschwitz no fue torturado y consiguió sobrevivir gracias a sus conocimientos como químico. Le metieron en el laboratorio del campo, le obligaron también a hacer trabajos extenuantes que a él le costaron. Era un hombre que medía 1,60 m y pesaba 50 kilos, con lo cual para él aquello fue terrible. Pero había una historia que a mí me conmovió mucho en Si esto es un hombre, y es cuando él estaba a punto de convertirse en un musulmán. Imagino que muchos sabrán lo que era un musulmán en los campos. Se llamaban musulmanes a los que habían perdido toda esperanza. Y estaba inspirado en el hecho de que los musulmanes pues se agachan, ¿no?, para rezar. Entonces se suponía que los musulmanes eran los que habían entrado en un estado de total postración, habían perdido el instinto de supervivencia y se convertían en candidatos inmediatos a la cámara de gas. Primo Levi, extenuado, estaba a punto, él se llegó a quedar en 38 kilos, era un hombre menudo, pero vamos, yo me diré lo que él, y peso 65 kilos, no me imagino con 38, y se encontró a un obrero italiano que decidió ayudarle. Los gestos de generosidad no eran muy abundantes en el campo, porque había tanta dureza y tal lucha por la supervivencia, y además los nazis utilizaban unas estrategias tan crueles para destruir a las personas que no había casi espacio para la generosidad. Y de hecho, todos los supervivientes dicen, murieron los mejores, los que tuvieron un gesto de dignidad, los que se enfrentaron a un capo, los que se enfrentaron a un SS, fueron los primeros en caer. Sin embargo, Primo Levi pues se encuentra con un obrero italiano, judío, un hombre corpulento, grande, y decide ayudarle y compartir su pan con él. Y eso va a ser lo que determine su salvación, pero no solamente porque le ayude en el trabajo físico y porque le dé un poco de comida, sino porque le devuelve la confianza en el hombre. Dice, a pesar de toda la crueldad y de toda la maldad que hay aquí, todavía hay nobleza en el espíritu humano. Todavía hay alguna persona que está dispuesta a compartir lo que tiene, a esforzarse, a... ¿Me está diciendo mi mujer algo? Sí, que distorsiona, te acercas Sí. mucho. Bueno, avisarme, yo creo que estamos aquí en confianza, ¿no? Si me voy a poner el micrófono, me lo decís. Y entonces, bueno, pues el hecho de que hubiera alguien dispuesto a hacer un sacrificio y ayudarle, pues a él le fue como una inyección de optimismo. Yo creo que todos, cuando hemos pasado por un momento de sufrimiento y alguien nos ha dado un abrazo, eso es un reconstituyente, ¿no? Es algo que te devuelve, al margen del bienestar físico que te produce, te devuelve la fe en el hombre, ¿no? Y no se puede vivir sin fe en nuestros semejantes. Si pensamos que el mundo es una cloaca y que el ser humano es algo abyecto, acabamos como Jan Amery, que se suicidó. Bueno, Primo Levi sobrevivió, escribió estos 3 libros que, por cierto, al principio pasaron bastante desapercibidos. Nadie mostró mucho interés por ellos, tardaron unos años en obtener el reconocimiento que finalmente lograron. Y hay una cosa triste, y es que Primo Levi, ya mayor, con 74 años, se suicida. ¿Por qué? ¿Por qué se suicida? Hay algunas teorías de que no fue un suicidio, sino que se cayó por poco de la escalera, pero él dice, luchar contra Auschwitz me ayudó a vivir. Mientras yo tuve la motivación de luchar contra esa aberración, pues encontré un motivo para vivir. Pero luego caí en un estado de apatía, poco a poco volvió la depresión, algo de lo que hablaré más adelante, volvió, que es la enfermedad de nuestro tiempo, volvió la depresión y dijo, bueno, lo estoy pasando peor que en Auschwitz, yo voy a decir. Esta experiencia está siendo para mí más dura que Auschwitz.
pese a todo, en los libros de Primo Levi hay belleza, hay amor a la vida, hay exaltación de la dignidad humana y probablemente es uno de los testimonios más completos. Yo recuerdo un encuentro entre Philip Roth, un escritor norteamericano, y Primo Levi. Philip Roth también era judío, y veías por cierto, a Primo Levi muy menudito, a Philip Roth muy alto, y lo cierto es que Primo Levi era un hombre muy entrañable, ¿no? Su muerte le partió el corazón a todo el mundo. Y bueno, con el último autor de esa época, cuando estaba leyendo cosas del Holocausto, fue el húngaro Imre Kertész, que fue premio Nobel de Literatura en el año 2002. Voy a ponerme el reloj encima de la mesa, porque lo mismo, si no pierdo la referencia temporal y les tengo aquí más tiempo del que su amabilidad debería consentir. Bueno, pues los profesores además tenemos el vicio de hablar mucho, tal vez porque los alumnos no tienen más remedio que aguantarse, ¿no? Y no les queda otra alternativa, con lo cual tenemos una cierta sensación de impunidad, ¿no? Que podemos hablar todo lo que nos apetezca. Bueno, pues Kertész, que es autor de una novela muy bonita que se llama Sin Destino, él en vez de escribir un texto autobiográfico, lo que hizo fue transformar su experiencia en una novela. Y eso sí, protagonizada por un joven como él. A él le deportan a Auschwitz con 17 años, se libra, a diferencia de Primo Levi, es un chico joven, fuerte. Pasa una cosa terrible, le deportan con un grupo de amigos y entre sus amigos hay uno de su edad, pero que es muy bajito y que parece un niño. Esa apariencia física le costó la vida, porque en Auschwitz, según llegaban, había una primera selección. Entonces, todos los menores de 16 años, todos los mayores de 50, todas las personas enfermas, todas las mujeres embarazadas, todas las abuelas, todas las personas débiles e improductivas iban directamente a la cámara de gas. Y bueno, pues Kertész tuvo la suerte de ser un chico alto, corpulento, pudo soportar el campo, pasó por varios, en Auschwitz estuvo poco tiempo, y le enviaron a Buchenwald, donde curiosamente el comandante del campo había construido para su hijo un pequeño zoológico, donde había una jirafa, no sé si algún otro animal exótico. A mí me parece el colmo del horror, ¿no? Que en un lugar donde se está exterminando a seres humanos, al mismo tiempo se permitan la frivolidad de poner un zoológico con animales exóticos para que los hijos del comandante tengan cierta impresión de normalidad. Pues Kertész, que también a pesar de todo llegó a estar a punto de convertirse en un musulmán por las heridas que tiene, mira el cielo, mira el campo, donde también había en las afueras unos árboles, una arboleda, y dijo, aunque sea, me gustaría vivir un día más en este bonito campo de concentración, aunque sea un día más. El instinto, el deseo de vivir despunta incluso en las circunstancias más ajenas. Kertész tampoco desarrolla una visión optimista, porque Kertész, por ejemplo, renunció a tener hijos. Escribió un libro que se llamaba Cádiz por el hijo no nacido. Él consideró que Auschwitz no era una aberración, sino que expresaba lo que realmente era la cultura occidental. Todo lo que habíamos hecho en Occidente llevaba hacia Auschwitz. La idea de progreso, de que hay seres humanos improductivos, el racismo, el imperialismo, el autoritarismo prusiano, una serie de cosas se habían fundido para finalmente provocar el espanto de Auschwitz. Él era muy crítico con la civilización occidental, celebró por supuesto la creación del Estado de Israel y murió sin descendencia. Después fueron los tres autores, todos son muy recomendables, que leí en aquella época, que tendría yo entonces, pues calculo que 24 o 25 años. Era una persona joven, todavía no había empezado a dar clases, pero seguí ahí con el tema y en primer lugar intenté comprender por qué había sucedido esto. Y ahí es cuando me encontré, entre otros, con Hannah Arendt, que es una de las mayores pensadoras del siglo XX
que, por cierto, en una historia de la filosofía es imposible la paridad entre los sexos, porque la mujer durante siglos ha estado discriminada, oprimida, excluida, pero en el siglo XX nos encontramos con grandes figuras femeninas en el terreno del pensamiento. En España tenemos a María Zambrano, en Francia Simone Weil, y en Alemania a Hannah Arendt. Hay otras muchas, como Agnes Seller, por ejemplo, que también es una gran filósofa. Y Hannah Arendt en el año 51 publicó un ensayo muy celebrado que se llama Los orígenes del totalitarismo, donde, por cierto, establecía una similitud entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. Ambos eran regímenes totalitarios, eran las máscaras del totalitarismo. Por cierto, esta asimilación le costó a Hannah Arendt pues el odio de toda la izquierda de la época, porque en los años 50 el marxismo prácticamente gozaba de un prestigio enorme, todo el mundo consideraba que era una idea utópica que llevaría hacia un mundo más justo. Pero hace poco estoy leyéndome para reseñar en el Cultural los ensayos de Mario Vargas Llosa, y en los años 60 pues todavía elogiaba a la Unión Soviética, se declaraba amigo de la Unión Soviética, elogiaba la Revolución Cubana. Entonces, bueno, poco a poco se va viendo el desencanto, el desengaño, ¿no? El primer desengaño que experimentó Vargas Llosa fue cuando recluyeron a los homosexuales, que también fueron víctimas de la Alemania nazi, en campos de concentración, para alejarlos de la sociedad como si fueran pues seres abyectos, dañinos. Y lo cierto es que Hannah Arendt se atreve a establecer pues una correspondencia entre Stalin y Hitler, en los que intenta explicar cuáles han sido los orígenes del totalitarismo. En el caso del nazismo hay dos factores iniciales. El primero es el imperialismo. O sea, la prosperidad de Europa se ha basado en la colonización de otros continentes. En el siglo XX el Imperio Británico tenía muchísimas colonias que le proporcionaban muchísima riqueza, y Francia también tenía pues un imperio colonial notable. Estaba Indochina, etcétera, ¿no? Y colonias en Argelia, y Alemania había sido la gran perdedora del reparto colonial. Y lo que se propuso Hitler fue colonizar el este de Europa. Vamos a crear nuestro propio imperio, pero como ya está ocupada África, como ya está ocupada Asia, pues nos vamos a expandir hacia el este. ¿Qué hay allí a fin de cuentas? Pues eslavos, que son subhumanos, gitanos, judíos, comunistas, y vamos a llevar a cabo una política de exterminio, que además no es totalmente en su comienzo una novedad, porque el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo ya había matado a 2 millones de africanos en las plantaciones de caucho. Yo no sé si alguien ha visto imágenes, a los africanos estaban obligados a llevar una cantidad de caucho, y si no lo hacían les cortaban una mano, y hasta niños, hasta los niños también sufrían estas terribles mutilaciones. O sea que no era el primer genocidio, pero Hitler se propone y dice, bueno, vamos a exterminar a los eslavos, a los judíos. A fin de cuentas, los turcos también mataron a 1 millón de armenios. ¿Y quién se acuerda de los armenios? Dice, ¿quién se acuerda de los armenios? Se plantea en los años 30. Bueno, pues los judíos, que a fin de cuentas es el pueblo de Icida, son los asesinos de Cristo, muchos están todavía en guetos, pues nadie les va a echar de menos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, el tema del Holocausto durante mucho tiempo se consideró una nota a pie de página en la Segunda Guerra Mundial. El otro argumento que se utilizó para llevar a cabo el genocidio fue el racismo, que por desgracia es una cosa que no ha desaparecido. Realmente el racismo sigue muy vivo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y hay, pues bueno, el racismo, que es lo que te permite establecer que hay grupos que no son humanos, que no tienen la consideración de seres humanos. De hecho, los nazis utilizan un término, untermensch, los subhumanos, para referirse a ellos. Y el judío se considera no solamente una minoría religiosa, sino que el judío se considera una tendencia cultural. El judío representa la modernidad, representa el capitalismo, representa el socialismo también, porque ha habido grandes judíos que han tenido un papel fundamental en el desarrollo del socialismo. Representa las vanguardias artísticas, representa pues todos los cambios que nosotros queremos evitar.
Con lo cual, pues el exterminio del bacilo judío es una manera de establecer lo que querían los nazis, que era una especie de utopía regresiva, volver a la sangre y el suelo. Porque los nazis, por un lado, utilizan la técnica para lo que les interesa, la guerra, el exterminio, pero lo que quieren es volver a las antiguas comunidades rurales y, sobre todo, crear una sociedad homogénea. Yo, por eso celebraba haber discrepado con Víctor, porque lo mejor que hay en el ser humano es la diversidad, es la libertad, es el hecho de que todos somos diferentes y cada uno tenemos nuestras opiniones. No todo vale. Evidentemente yo no discutiría con alguien que hiciera una apología de la violación o del infanticidio, pero salvo esos temas que el sentido común ya excluye, la diversidad era el gran enemigo del nazismo. Entonces, el judío pues, representa la modernidad, con todo lo que es el desarrollo económico, pues, el socialismo, las vanguardias, etc. Y vamos a crear pues, una comunidad homogénea en todo el este de Europa y vamos a exterminar a los judíos. Pero en un principio el nazismo tiene una nota diferencial, que es lo que apreció Hannah Arendt, y es que todos los colonialismos habían explotado a los indígenas, a los nativos, como mano de obra. Pero en el año 42, cuando se produce la infame conferencia de Wannsee, se reúnen por los nazis para buscar la solución final al problema judío, deciden ir más allá, que ya no es suficiente explotarlos, ahora lo que vamos a hacer es aniquilarlos. Incluso aunque eso nos cueste dinero y nos obligue a desviar los recursos del frente. Porque lo que se plantean los nazis es reinventar la condición humana. Quieren acabar precisamente con la tradición judeocristiana, que es un poco nos reúne aquí. Quieren acabar con la idea, con la compasión, con la ternura, con el amor al débil, para restaurar la moral pagana, la moral espartana, que es lo mismo que había pedido Nietzsche, que a mí yo cada vez que dicen que Nietzsche no tiene nada que ver con los nazis, me indigno, porque no hace falta más que leer sus textos. Entre otras cosas, en la genealogía de la moral tiene una sección que se llama Moral para médicos, donde pide la castración de los enfermos, e incluso dice que los médicos van contra la naturaleza, porque los débiles deben morir. Entonces, lo que tiene que hacer un médico es dejar morir al enfermo, porque el hecho de que nosotros mantengamos con vida a los débiles va en detrimento de nuestra especie. Con lo cual el nazismo es una especie de un experimento terrorífico que intenta reinventar la condición humana, intenta restaurar los valores previos a la tradición judeocristiana, donde como en Esparta, cuando nació un niño enfermo, pues se le tiraba por un precipicio. El nazismo pudo haber no sé si pudo haber triunfado si no hubiera cometido el error Hitler de abrir un segundo frente en el este de Europa. No sé muy bien cómo habría acabado la historia. Pero esta idea de que hay seres humanos que están de más, yo creo que sigue vigente. Y se aplica pues un poco con los inmigrantes, con los enfermos, con los fracasados, con los débiles. Ahí detrás del nazismo es una especie de darwinismo social, ¿no? Solo debe sobrevivir el más apto, el más fuerte. Bueno, pues leí a Hannah Arendt, también me leí los reportajes que escribió durante el juicio de Eichmann en Jerusalén, que bueno, se subtitulaba la banalidad del mal. La banalidad del mal. Por cierto, esto le costó a Hannah Arendt también un linchamiento, sobre todo en Israel, porque dijeron que, y yo creo que Hannah Arendt se equivocó, porque realmente Eichmann no era un hombre tan banal, era un hombre mediocre, intelectualmente mediocre, pero era un nazi fanático y fue uno de los arquitectos de la Shoah, sobre todo el que se ocupó de la logística de la deportación masiva de millones de personas. Por ejemplo, en Hungría logró deportar 400.000 judíos en un mes o algo así, ¿no? Una cosa de una eficacia terrorífica. Y cuando ya estaba condenado a muerte, dijo que no se arrepentía, que al revés, saber que habían muerto 6 millones de judíos gracias a él haría que sus huesos se removieran de alegría en la tumba. Y bueno, murió, cuando le ahorcaron, pues murió dando vivas al nazismo. Alemania creo que es la única pena capital que se ha aplicado en el Estado de Israel. Y en su momento, a pesar del odio que concitaba Eichmann, hubo dificultades para encontrar a alguien que quisiera ejecutarle. Porque siempre matar a un ser humano, aunque sea un monstruo, yo estoy totalmente contra la pena de muerte, es algo que también degrada y envilecia a la sociedad que lo tolera. Bueno, pues yo en todos estos años, mientras leía a Hannah Arendt, pues trabajaba de profesor de filosofía, estuve dando clases en barrios obreros,
del sur de Madrid, sobre todo, pero yo tenía una historia familiar trágica que me iba erosionando por dentro. Yo había perdido a mi padre a los 9 años, murió de un infarto de miocardio, hablando conmigo y con mi madre, le vi morir. Yo a mi padre le adoraba, porque era un padre muy cercano, muy cariñoso. De hecho hablo de él y me emociono, ¿no? Y muchos me dicen, ¿no te acordarás de casi nada de él? Digo, no, me acuerdo de muchísimas cosas. Y es más, me han dicho muchas veces que nos parecemos en la forma de hablar, en el tono de voz, y yo es raro el día que lo pienso en él, ¿no? Luego, a los 20 años, mi hermana mayor tuvo una depresión y se suicidó. Es un suicidio en una familia, deja un impacto terrorífico. Otra de mis hermanas estaba muy enferma, era profesora de instituto, pero había nacido con un montón de discapacidades físicas, yo la veía sufrir mucho, pasarlo muy mal. Los alumnos se burlaban de ella, llamaban coja, enana. Mi hermana medía 1,35 m y pesaba 30 kilos. Pues tenía una enfermedad muy rara que se llama el síndrome de Turner, tenía también la pelvis de Otto y tenía también neurofibromatosis. Y a pesar de todo eso, pues ella luchó por su independencia, por su autonomía, sacó una plaza de profesora de instituto, trabajó durante 32 años, pero al final la enfermedad pudo con ella y acabó con su vida. Prematuramente, con los 60 años, tuvo una avalancha de infartos cerebrales. Lo cierto es que se fueron produciendo una serie de desgracias en mi entorno familiar. Perdí también a uno de mis mejores amigos, que se quitó la vida. En fin, la depresión es el mayor mal de nuestro tiempo y al mismo tiempo es un tabú. Casi la gente, el que la padece, casi se siente culpable y le cuesta trabajo contarlo o exteriorizarlo, ¿no? Lo cierto es que se me fueron acumulando tragedias y desgracias. Y hubo un momento en que una persona tiene un límite, una resistencia, y yo me vi desbordado. Caí en un estado de abatimiento, de tristeza, perdí el interés por las cosas, y entonces, bueno, cometí, aquí yo en esto tengo una posición un poco heterodoxa, cometí el error de ir a un psiquiatra. Y un psiquiatra no se le ocurrió nada mejor que mandarme un antidepresivo. Los antidepresivos, mi experiencia es que son, en la mayoría de los casos, peligrosos, ineficaces e inútiles. Y la mayoría de lo que hoy se diagnostica como depresión son en realidad cuadros de sufrimiento agudo. Personas que han perdido un hijo, que han perdido un hermano, que han perdido el trabajo, que ha fracasado su matrimonio y que hay en un estado de tristeza que se podría resolver de otra manera. Con una atención psicoterapéutica, con apoyo social, con intervención en el entorno, pero desde los años 80 se ha creado la idea de que todas las alteraciones del estado de ánimo están provocadas por problemas bioquímicos que vienen de serie. Naces así, con una deficiencia de serotonina, que por cierto se han publicado estudios recientemente demostrando que la depresión no está causada por la bajada de la serotonina. Son estudios de una psiquiatra inglesa que se llama Joanna Moncrief y se publicaron ya en el 2008. Pero claro, en el momento en que se establece que la ansiedad, que la depresión son trastornos neurobiológicos, esto ha sido un chollo para la industria farmacéutica. Porque estos fármacos, entre otras cosas, también son sumamente adictivos. En el Reino Unido hay 5 millones de personas tomando antidepresivos. 5 millones. España está a la cabeza del consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Si a alguien ahora se le ocurre, porque ha tenido una pérdida o un fracaso, ir a un psiquiatra, lo más probable es que salga con un antidepresivo, un ansiolítico, un hipnótico para dormir, con cuatro tipos de medicamentos, que además no se atreve a compartir esto con nadie, porque la gente que está deprimida se avergüenza, como si fuera algo, en fin. Lo cierto es que, bueno, yo fui a un médico que en 20 minutos, usted tiene una depresión, tome, me dio una batería de medicamentos. Yo no sé si, me imagino que todos recuerdan la matanza de Columbine, cuando dos adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, mataron a varios compañeros. Pues estos chicos estaban en tratamiento con antidepresivos, estaban tomando sertralina y a raíz de que los tomaron cambiaron de actitud, se volvieron más agresivos, más desafiantes, y yo esto lo puedo acreditar porque yo me tomé antidepresivo y empecé a sentirme agitadísimo, alteradísimo, con problemas de sueño,
en vez de, porque el antidepresivo tiene un componente euforizante. Entonces, hay sentencias tanto en Australia como en Estados Unidos acreditando que una conducta violenta ha estado provocada por la sertralina o por la paroxetina. Muchos dirán, ¿cómo es posible si son medicamentos aprobados por agencias que controlan? Estas agencias, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, el 91% de su presupuesto viene de la industria farmacéutica. Tienen que, todo lo que hace la industria farmacéutica, ellos tienen que autorizarlo, tienen que firmarlo, y ahora mismo la directora de la Agencia Europea del Medicamento es una alta ejecutiva, viene de la industria farmacéutica. Ya no trabaja allí, pero ha pasado de dirigir una empresa farmacéutica a ser la máxima responsable. Sobre este tema, a mucha gente le sorprenderá, pero hay muchos libros que hablan de esta cuestión. Hablando de medicamentos peligrosos, imagino que recordáis lo que pasó con la talidomida. Inicialmente era un sedante, aunque luego se lo mandaron a las mujeres para las arcadas durante el embarazo, pero aparece porque un médico investigó a fondo y, bueno, pues en un principio la industria farmacéutica se resistió con uñas y dientes a reconocer que la talidomida estaba provocando deformidades en los fetos. Ha pasado también hace poco con el fentanilo en Estados Unidos, un opiáceo que se aprobó para combatir el dolor y que ahora mismo ha provocado una epidemia de opiáceos, que hay 100.000 personas muriendo al año en Estados Unidos. El fentanilo, la industria farmacéutica le daba estímulos económicos a los médicos que lo recetaban, creaba una adicción brutal, cuando la gente se lo retiraban, se echaba a la calle a comprarlo de cualquier manera. Y si no podía comprar fentanilo, se compraba heroína, que tenía un efecto sedante parecido. Y ahora está pasando también, se está investigando el de Paquine, que es otro medicamento, que se utiliza para la epilepsia y para el trastorno bipolar, y lo cierto es que también se cree que está provocando casos de niños que nacen con autismo. Todo esto, pues la verdad, es como un gran escándalo. Yo recomiendo un libro que ha publicado Capitán Swing, que se llama Sedados, de James Davis, que es un médico inglés, denunciando esto. Dice, la mayoría de lo que se diagnostica como enfermedades mentales son trastornos del estado de ánimo que deberían abordarse sin química, que deberían tratarse a base de otros tipos de medidas. Evidentemente esto es una polémica enorme, porque hay gente que yo, por sacar este tema en las redes sociales, me he encontrado con 500 psiquiatras insultándome, diciéndome que era un irresponsable. Yo lo cierto es que cuando el antidepresivo me alteró, fui al médico y me dijo, usted lo que tiene es trastorno bipolar. Eso es muy común, porque el antidepresivo te altera y además todo esto te diagnostican sin ninguna prueba, porque la psiquiatría trabaja con síntomas, no con evidencias. No hay una analítica, una radiografía, ningún tipo de prueba que corrobore un diagnóstico. Y ya, el colmo de la locura es el manual que publica la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, según el cual hay 500 tipos de enfermedades mentales. 500. Antes eran 100, antes eran 100, 200, ahora hay 500 tipos de enfermedades mentales. Yo, lo cierto es que, bueno, a mí cuando me diagnosticaron bipolaridad, para mí fue un mazazo, ¿no? Además, como tenía un hermano suicida, pues parece que todo encajaba. La medicación, lejos de ayudarme, me puso mucho peor. Me hizo estar irritable, con problemas de insomnio, y yo, no sé, afortunadamente se me encendió una lucecita y dije, ¿y si esto me lo está provocando la medicación? Porque yo estaba triste, pero no estaba irritable, estaba agitado, ni tenía insomnio. Y bueno, pues inicié por mi propia cuenta, o con la ayuda de una psiquiatra que era amiga mía, me fue retirando la medicación, que por cierto, los antidepresivos son tan adictivos como muchas drogas, y retirarlos cuesta muchísimo trabajo. Yo cuando le he contado esto por las redes sociales, había chicas jóvenes, estoy desesperada, quiero quedarme embarazada y no puedo porque estoy tomando Sedoxal y no consigo dejarlo. Cuando lo dejo me provoca un insomnio brutal, me provoca dolores de gripe, me provoca dolor de cabeza. Yo, bueno, no quiero ahondar más en este tema, pero yo en un momento logré, afortunadamente, quitarme la química de encima. ¿Y dónde encontré esperanza para salir del estado de desánimo? Pues en los testimonios, en primer lugar, de Víctor Frank. Leer El hombre en busca de sentido. Yo en su momento no lo había leído porque se decía que era un libro muy comercial, que no tenía tanto interés como Primo Levi, pero yo lo leí y este libro, bueno,
me hizo cambiar mi concepto de la vida. Viktor Frankl era un psiquiatra, precisamente vienés, que fue deportado a Auschwitz con su mujer y con sus padres. Sus padres y su mujer murieron. Su mujer además en unas condiciones muy dramáticas, porque murió el mismo día en que liberaron el campo. Como estaban hombres y mujeres separados, cuando las mujeres y los hombres vieron a los soldados del Ejército Rojo al lado de las alambradas, se produjo una avalancha y la mujer de Viktor Frankl, que estaba muy debilitada, cayó al suelo y murió aplastada. Eso él lo averiguó un tiempo después. Y él, bueno, pues cuenta que en el campo, en un principio, intentó sobrevivir escondiendo un manuscrito que era su primer libro y que consideraba el trabajo de su vida. A otro deportado que llevaba allí más tiempo le enseñó el manuscrito y le dijo: ayúdame a guardar esto, ¿no? Y el otro le contestó: mierda, eso es mierda. Y, por cierto, el libro se lo confiscaron. Él también lo pasó muy mal porque, como Primo Levi, que era un hombre débil, no era un hombre atlético, pero bueno, pues consiguió sobrevivir y en un momento cuenta que sale una tarde, sale de un barracón y ve el cielo como un rojo vermellón, un azul metálico, y dice: qué bello podría ser el mundo si no hubiera esta crueldad. Más adelante coge una frase de Nietzsche, precisamente, que dice: quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará un cómo. Y él consiguió sobrevivir. Cuando sale del campo descubre que ha perdido absolutamente a toda su familia y empieza a escribir El hombre en busca de sentido. Y él dice: bueno, en primer lugar, el hombre es libre. Tiene lo que hoy se llama resiliencia, este nombre que se ha puesto muy de moda, que es la capacidad de enfrentarse a la adversidad y superarla. Nadie elige sufrir, nadie elige que le envíen a Auschwitz, pero sí puedes elegir la forma de afrontarlo. Y en la forma que eligió fue tener gestos de generosidad con sus compañeros. Dice: todos esos gestos de generosidad demuestran que el hombre es libre, que no solo somos, como dice el conductismo, estímulo-respuesta. Entre el estímulo y la respuesta está el ser humano ejerciendo su libertad y encontrando una alternativa. Viktor Frankl creó una tendencia en psiquiatría que ojalá se utilizara más hoy en día, que se llama logoterapia, que no se basaba en la meditación, sino que decía: bueno, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano? La búsqueda de placer, como decía Freud, la búsqueda de poder, como decía Nietzsche, o más bien la búsqueda de sentido. Cuando realmente el hombre encuentra un sentido a la vida, encuentra fuerzas para sobrevivir. La religión está sufriendo un montón de ataques, ¿no? Se supone que cada vez avanzamos hacia una secularización, también propiciada, creo yo, por una visión infantil de la religión y de Dios. Hace falta una reflexión adulta sobre Dios, una reflexión adulta sobre la teología. En el siglo XX ha habido grandísimos teólogos, pienso yo en Karl Rahner, o en Jürgen Moltmann, que es un teólogo protestante al que yo admiro muchísimo, o von Balthasar, o por ejemplo en Francia ahora mismo está Jean-Luc Marion. Hay grandes teólogos y desde luego estas ideas que hay un poco infantiles de Dios no contribuyen a tener confianza en Dios. Yo recuerdo mucho la distinción que hace Javier Gomá, que es el director de la Fundación Juan March y Premio Nacional de Ensayo, que diferencia entre el Dios de la religión y el Dios de la esperanza. Yo a lo mejor no sé si voy a decir algo que moleste a alguien, pero el Dios de la religión es el Dios un poco rígido, estricto, ¿no? Y entre otras cosas con un sentido de la providencia. Para mí la providencia es que se abran oportunidades, la providencia es que el ser humano tenga libertad, no que Dios sea una especie de César que está decidiendo quién se salva, quién se muere. Eso da una imagen porque el que se salva muy bien y el que no, y en cualquier caso al final todos morimos, ¿no? Frente a esa imagen que es un poco infantil y un poco primitiva de Dios, está la idea de que Dios fundamentalmente es esperanza. Dios se ha ocultado incluso a la muerte de su Hijo para garantizar la libertad. Yo hace poco leí un artículo que me gustó mucho, donde decía que el sentimiento de desamparo de Jesús en la cruz es la mejor prueba de la existencia de Dios. Porque si Dios interviniera como si fuera un mago, el mago de Oz, ¿no?, en el mundo, perderíamos la libertad, viviríamos coaccionados, tendríamos la sensación de que un ojo nos vigila. O sea, Dios ha permitido al hombre apartarse de Dios, porque ha considerado que la libertad era el bien absoluto. Y hasta Jesús se ha sentido desamparado.
Entonces, esa impotencia, ¿no?, que asume Dios es una prueba del respeto que tiene por el ser humano, y que Dios al mismo tiempo se tiene que ver no como un mago, sino como una fuente de fraternidad y de esperanza. Víctor Frank era creyente, creía en Dios, y eso le dio mucha fuerza. Creía en Dios y tenía una concepción humanista de la medicina, de la psiquiatría, y a mí ese libro, pues dije, mira, yo cuando estuve deprimido me dedicaba a leer a Cioran, a Schopenhauer, a todos los autores pesimistas, a escribir mis artículos, pues desprendí una imagen terrible de la vida, y de repente me sentí un poco avergonzado, porque digo, además los escritores, que nos lean más o menos, yo no soy Pérez Reverte, no soy tan conocido, no soy una gran figura, pero tengo algunos lectores, y también tenemos la obligación de transmitir esperanza. Realmente, cuando te lees el Marqués de Sade, experimenta, yo no he sido capaz de terminarme ninguno de sus libros, porque es una especie de galería de horrores, pero en cambio te lees a Víctor Frank y se renueva tu amor por la vida, ¿no? Y encuentras un motivo para vivir y un motivo para abrazar a tus semejantes. Antes hablábamos de las pequeñas discrepancias con Víctor, del concepto de adoración a Dios. Yo voy a una parroquia donde no hay ni reclinatorios, la gente no se arrodilla, porque consideran que la mejor forma de manifestar tu fidelidad al Evangelio es abrazar a alguien que sufre. Ahí es donde se demuestra, pienso yo, la esencia del cristianismo y la esencia del judaísmo. No una especie de adoración servil, y espero no molestar a nadie al decir esto, pero bueno, yo creo que los intelectuales somos los eternos aguafiestas. Decimos lo que la gente no quiere oír, y yo, en conciencia, lo que pienso es eso. O sea, el hecho de arrodillarte, yo qué sé, y yo he visto a gente saltar para hacerse daño en las rodillas, me parece un gesto absurdo. Es decir, si realmente quieres agradar a Dios, busca a alguien que esté sufriendo y ayudarle. Eso es la esencia del mensaje judío, del mensaje cristiano y de todas las religiones, ¿no? La regla de oro de ayudar al otro, ¿no? Bueno, pues después de leer a Víctor Frank, ahí me entró como una especie de euforia y dije, bueno, hay otras alternativas, porque la vida no es una porquería, ¿no? La vida tiene cosas, hay libros extraordinarios como este. Yo no sé si a los que no lo hayan leído se lo aconsejo encarecidamente. Y el otro encuentro maravilloso fue Eti y Lesun. Me imagino a la cual le dedico, yo publiqué, no es por hacer publicidad, este es uno de mis libros, Peregrinos del Absoluto, que son la semblanza de 12 místicos, y uno de ellos es Eti y Lesun, a la que la presento como una mística de la alegría. Eti y Lesun era una judía holandesa, era una especie de Ana Frank, pero en vez de tener 14 años tenía unos 28 años, tenía un concepto de Dios muy personal, muy inteligente. De hecho, Benedicto XVI, cuando abandonó su cargo y hizo su primera declaración pública, citó a Dorothy y a Eti y Lesun. Y Eti y Lesun empezó a escribir un diario cuando los nazis invaden Holanda, sin intención siquiera de publicarlo. Ella leía mucho a Rainer Maria Rilke, y ese diario permaneció inédito 41 años, en manos de una amiga que lo conservó y que finalmente logró editarlo. Ese diario, que además es cortito, es un chorro de luz, un foco de esperanza, un libro que debería leer todo el mundo, incluidos los más jóvenes. Y ella, entre otras cosas, pues habla muchísimo de Dios, y curiosamente, cuando ya ella está en vísperas de ser deportada, dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace nada? Dice, ¿por qué no nos ayuda? Y dice una cosa muy heterodoxa, y dice, es que somos nosotros quienes que tenemos que ayudar a Dios. Porque Dios nos ha dado la responsabilidad de construir un mundo, de construir unas reglas de conducta. Él nos ha dado unas pautas, pero la responsabilidad es nuestra. Y nos pedirán responsabilidad también por el horror de Auschwitz, pero somos nosotros los que tenemos que ayudar a Dios. Ella a veces se compara como un pajarito que está en las manos de Dios y que Dios le está transmitiendo calor, pero al mismo tiempo dice, bueno, es que Dios es lo más profundo que hay en mí mismo. Yo, en mí misma, a Dios me lo encuentro dentro, mirando desde dentro. Y cuando ella estaba a punto de ser deportada, que fue deportada con toda su familia a Auschwitz y no sobrevivió ninguno, murieron sus padres, murieron sus hermanos, escribe, aunque dentro de unas semanas mi cuerpo se esté pudriendo en Polonia, sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre y sigo pensando que la vida merece
Entonces yo cuando vi que una chica joven que sabía que iba hacia la muerte era capaz de escribir eso, dijo, bueno, es que el ser humano es algo prodigioso. O sea, tenemos algo, pues como ella dice, un pedacito de Dios dentro de nosotros. Y ese pedacito es el que sale a relucir en Eti Ilesun, ¿no? Y bueno, Eti Ilesun, por cierto, se encontró en el campo de tránsito de Westerbork con Edith Stein. Imagino que todos sabéis quién es, fue canonizada por Juan Pablo II como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein era judía, había estudiado con Edmund Husserl, era fenomenóloga, era atea, pero lo que le hizo convertirse fue la lectura del libro de la vida de Santa Teresa y el ejemplo de una amiga suya que había perdido a su marido en la Primera Guerra Mundial. También le conmovió ver un día que entraba una mujer de campo muy sencilla, que entraba en una iglesia, estaba allí un rato y salía pues con la cara iluminada. Entonces ella, después de leer el libro de la vida, dijo, quiero hacerme carmelita descalza. Que tomarlo pues calma, no puede ser un arrebato así, sino que tienes que meditarlo. Ella estuvo un tiempo dando clases, finalmente se ordena como carmelita descalza, se marcha, bueno, huye de Alemania, se establece en Breslau, se establece en Holanda, y en Holanda los obispos católicos presentaron un documento protestando por el programa de eutanasia del régimen nazi. El régimen nazi, antes de matar judíos y gitanos, empezó matando a discapacitados, a raíz de que unos padres con un niño con síndrome de Down escriben a Himmler pidiéndole eliminar ese niño, que consideran que es un lastre para la sociedad. A Himmler, el comandante de la Gestapo, les parece un gesto maravilloso, y en fin, esta gente parece marcianos, no sé dónde salen, y lo cierto es que, bueno, pues ponen en marcha el programa T4, donde matan a 400.000 discapacitados. Muchas veces, y es por primera vez utilizan las cámaras de gas, que luego los técnicos de las cámaras de gas que había en estos sitios, que eran casi siempre hospitales, son trasladados a Auschwitz. Pues los obispos católicos holandeses protestan en una carta pública y como venganza cogen y deportan a todos los religiosos católicos de origen judío. Da igual que se hubieran convertido al catolicismo. Son racialmente judíos, hablar de razas con el ser humano es una estupidez porque no es un criterio científico, y entre ellos deciden deportar a Edith Stein y a su hermana Rosa. Y Edith Stein podría haber huido. Tenía la oportunidad, le ofrecieron de hecho trasladarse a otro país, y dijo, no, pero yo quiero dar testimonio de mi fe y de mi amor al pueblo judío. Y bueno, pues se encuentra con Eti Ilesun en Westerbork, hablan un poquito, no se sabe muy bien de qué. Eti lo cita, he encontrado con 2 carmelitas descalzas, de origen judío, confortando a otras personas. Yo creo que es uno de esos momentos luminosos, ¿no? Edith Stein y Eti Ilesun en mitad del horror, pues 2 mujeres aportando humanidad. Edith Stein fue asesinada en Auschwitz, murió en la cámara de gas. Y bueno, a mí todas estas lecturas, y para finalizar también otra lectura que me ayudó mucho, fueron los diarios de Lemberg, que es una parisina judía que también murió, esto me parece fue en Bergen-Belsen. Pues yo encontré, frente a la desesperación de Jean Améry o la crudeza de Kertész, encontré en Victor Frank, en Eti Ilesun, esperanza. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo me olvidé de los medicamentos. Yo creo que el que me haya leído, creo que transmito optimismo y alegría en mis textos. Intento transmitir esperanza a todas las personas que hablan conmigo. La depresión pertenece para mí a un pasado muy remoto y me gustaría, pues bueno, de la misma manera que Albert Camus definió al hombre rebelde como el que tiene la capacidad de decir no, y decir no es muy necesario a veces, el hombre, como decía Victor Frank, también tiene la capacidad de decir sí, sí a la vida. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, sí a la vida, porque la vida merece la pena. Entonces, bueno, esto era lo que quería contarles, es mi testimonio. Espero no haberles aburrido mucho, ni haber herido ninguna sensibilidad como algunas de mis ideas, que tal vez son un poco heterodoxas. Muchas gracias por su paciencia.
Bien, una conferencia dura y provocativa y valiente. Muchas gracias por ello. Se abre un turno de debate, si quieren hacer preguntas. Yo era decir que ha herido mi sensibilidad cuando ha dicho que Primo Levi se suicidó a los 73 años, que ya era muy mayor. Por favor. Que era muy mayor, había pasado mucho tiempo. Reconozco una corteza, pido perdón, rectifico. Yo con 59 años me considero muy joven y espero, tengo la esperanza de llegar a los 100, así que tiene toda la razón del mundo. Señor Val. Yo soy médico de cuidados intensivos, pero ya soy jubilado. Y quería comentar algo por los medicamentos de depresión, antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsantes. Yo creo que todos los psiquiatras no tienen la misma idea en eso. Y hay unos psiquiatras que tienen una vida muy ¿cómo se dice? Muy silenciosa. Y las soluciones que dan a sus pacientes es todavía con unos medicamentos, con esos medicamentos. Y hay otra parte de antipsicólogos que son psicólogos, pero usan esos medicamentos solamente cuando ven a una persona que tiene depresión y que está en camino de suicidarse, los utilizan. Si no tienen indicación de ser utilizados a todas las personas que tienen depresión. Eso es un concepto, es una cultura medical que deben de tener los psiquiatras, pero no son todos los mismos. De otra parte, yo en mis cuidados intensivos, cuando hacía los tratamientos de esos pacientes, a la fin de los tratamientos, si sobrevivían, tenían no es una depresión, pero un delirio. Y ese delirio era provocado de la situación que estaban cuando hacíamos los tratamientos en los cuidados intensivos. Así, a estas personas que yo las conocí después, muchos años, hemos usado esos medicamentos que usted no los aconseja. Y con esos medicamentos, estas personas cambiaron al normal. Y hoy en día mismo viven una vida normal. Muchos de ellos son casados y tienen hijos y hijas. Quería comentar eso. Bueno, yo en primer lugar debo decir que minutos ya no dice que se manda un tratamiento. Sobre todo desde que los médicos de cabecera pueden recetar estos medicamentos, se ha incrementado su consumo. No he visto que únicamente se receten a las personas que están a punto de suicidarse, sino cualquier persona que llegaba y manifestaba un poco de malestar, incluso una separación, ya le mandaban un antidepresivo. Entonces mi experiencia es que no es así, sino que se están sobremedicando, creando un problema de salud pública, porque hay mucha gente enganchada a las benzodiazepinas, que son sumamente adictivas y no consiguen dejarlas. De hecho, en los centros de desintoxicación de drogas ya incluyen un programa de desintoxicación de benzodiazepinas. ¿Significa esto que no se deben utilizar en ningún caso? Por ejemplo, los antipsicóticos que se inventaron en los años 60, la clozapina, por ejemplo, el haloperidol, se han revelado como muy eficaces para erradicar los síntomas positivos, por ejemplo, de la esquizofrenia. Pero al mismo tiempo son unos fármacos devastadores. Se debería haber investigado más en estos medicamentos. Hace unos años apareció la risperidona, que supuestamente era mucho mejor que la clozapina para los síntomas positivos de la esquizofrenia, y hubo un escándalo en Estados Unidos porque se demostró que el medicamento no aportaba nada y que Johnson & Johnson había pagado $1 millón a dos prestigiosos psiquiatras por publicar un informe favorable. Los antipsicóticos son tristemente necesarios, como lo es la quimioterapia. Los antidepresivos, desde mi punto de vista, que puedo equivocarme, se están recetando con una alegría sumamente irresponsable
y están detrás de varias matanzas en Estados Unidos. Por ejemplo, es que la matanza que hubo en Oregón, este chico que se tiñó el pelo de rojo y fue un estreno de una película de Batman y mató a 30 personas, estaba tomando paroxetina. Entonces la paroxetina, la sertralina, son medicamentos que hay muchos indicios de que son peligrosos. Y en cuanto a las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, una cosa es mandarlos puntualmente. Lo que se pasa así, que vas a una operación o te van al dentista, estás nervioso, bueno, pues. Pero yo he visto mucha gente salir, porque a lo mejor salías una mujer sola, un caso muy típico, mujeres viudas, sin hijos o con hijos que no les hacen mucho caso. Acuden desanimadas y salen con un antidepresivo, con un ansiolítico y con un hipnótico. Así que bueno, yo lamento discrepar, pero yo lo veo en Noruega y en Finlandia. La psiquiatría está empezando a trabajar de otra manera. En Noruega se ha establecido por ley que hay que advertir a los pacientes que estos fármacos son muy adictivos, tienen que dar un consentimiento por escrito, y en Finlandia se empiezan a tratar incluso enfermedades como brotes psicóticos, haciendo más hincapié en la intervención en el entorno, en la psicoterapia y utilizando lo menos posible los antipsicóticos. Yo creo que tenemos un mal paradigma psiquiátrico y creo que está cambiando, y por lo menos lo está haciendo en el norte de Europa, lo cual me parece esperanzador. No está, que cada medicamento está diseñado para una función. Si esa función quiere sobrepasarla, pues pierde efecto y crea efectos contrarios. Cada medicamento lleva ciertos efectos secundarios. No se debe ningún medicamento. ¿Cómo se puede ver sin medicamentos? Pues tú lo has dicho, lo has explicado bien, un aspecto, ¿no? Yo creo que el próximo no es exclusivo de la religión cristiana, sino de todas las religiones. No creo ninguna religión que vaya a afectar al capitalismo, en todo caso, si se considera. Pero Y también es una religión. también, sí, yo creo, y también tiene que haber también. Yo pienso que, no sé, por ejemplo, una cosa que nos distingue digamos, de los animales, entre comillas, ¿no? Es el arte, ¿no? Para mí el arte es una cosa, pues una cosa que merece la pena vivir, y cada día te despiertas viendo cosas nuevas que te llenan totalmente. Aquí no se habla de arte, pero yo creo que es una de las potencialmente uno de los motivos para seguir luchando y seguir viviendo. Hay hipnóticos, y lo cierto es que hay estudios que han puesto muy en duda que los antidepresivos, por ejemplo hay un médico que se llama Kirsch, que sean más eficaces que un placebo. Entonces la cuestión es que no es que vivir sin medicamentos. Yo me estoy tomando ahora mismo un antibiótico, gracias a ello he mejorado, sino que no todos los medicamentos son buenos. Obviamente. Y ahí está, como he citado, la talidomida, el fentanilo, el decapin. Pero a mí, más que enfocarlo, claro, por supuesto cada uno puede preguntar lo que le apetezca, pero a mí lo que más me gustaría haber transmitido con la conferencia no es tanto la crítica a la praxis, a la mala praxis psiquiátrica, sino el sí a la vida. El sí a la vida que encontramos en Edith Stein, en Etty Hillesum, en Viktor Frankl, y también el hecho de que el ser humano tiene más recursos de lo que tenemos la capacidad de elegir cómo afrontamos las situaciones. Entonces yo creo que en mi conferencia me gustaría que quedara fundamentalmente esa idea, ¿no? O sea, que yo creo que el ser humano tiene libertad para elegir, tiene dignidad para afrontar los problemas, y curiosamente en testimonios que podrían ser devastadores yo encontré esperanza. O sea, yo no recuerdo ningún texto más luminoso que el diario de Hillesum, que es una belleza extraordinaria, ¿no? Yo creo que eso es lo más que entrar en un debate sobre medicamentos, yo creo que lo más interesante sería subrayar esto, ¿no? La importancia de que el hombre puede decir sí y puede afrontar el sufrimiento con dignidad. Gracias a la literatura también. A la literatura, al arte, a la música. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho también la música de Bach o la música de Beethoven. O sea, escuchar las sinfonías de Beethoven o la misa en si menor de Bach o los últimos... No. Está pidiendo acabar. Creo que estamos hablando de las consecuencias, pero no estamos hablando del inicio, del problema. Si tenemos una sociedad que no tiene valores, quiere decir que sus profesionales, tanto los que
sufren la depresión como los que tratan la depresión, estamos hablando en general, pues tienen pocos valores. Y entonces es difícil que no acudan a la pastillita y que no acudan a que les den la solución mañana. Es muy bonito pensar que el hombre tiene libertad y es muy bonito pensar que la vida vale la pena. Pero cuando un señor está deprimido hasta el fondo del alma y no tiene valores, porque no los ha encontrado nunca ni en la familia ni en la sociedad, es muy difícil que no se coja, pues siempre estoy hablando, generalizando, es decir, que volvemos a lo de siempre. Si no hemos sido capaces de perder los valores que teníamos y no sustituirlos por otros, pues las consecuencias son estas. Yo lo que me revelo sobre todo es contra el fatalismo genético y hereditario, irreversible, o de la bipolaridad. La bipolaridad se ha puesto de moda a diagnosticarla. Se ha incrementado el diagnóstico en un 500% en los últimos, que es alucinante, en los últimos 20 años. Entonces, la cuestión, además, cuando a un paciente le dices, mire usted es como si fuera cojo, esto no tiene solución, la gente se hunde. La gente se hunde, porque piensa que tienes un problema irreversible. Entonces, yo he citado mi caso de la depresión, pero en general lo que yo no quisiera es transmitir esa imagen fatalista de usted no puede hacer nada. O sea, yo creo que sí se puede hacer cosas y que el ser humano tiene la capacidad de luchar y de enfrentarse a la depresión y a un campo de exterminio y a la pérdida de sus seres queridos. Le va a doler, porque es que hay una cosa que se olvida, y es que el sufrimiento forma parte de la vida. Es imposible pasar por la vida sin sufrir. Entonces, eso no nos va a quitar ninguna pastilla. Todos vamos a perder nuestros seres, algunos de nuestros seres queridos. Todos vamos a conocer el fracaso, el rechazo. Entonces, la cuestión es frente al fatalismo. ¿Y usted tiene un problema bioquímico? No. Aplíquelo a otros ámbitos de la vida. El ser humano no tiene que resignarse, tiene que luchar. Y tiene más recursos de los que cree. Eso es lo que me gustaría transmitir, y Víctor Frank, por ejemplo, lo demuestra. Carlos Carreca. Yo estoy en una obra de teatro justamente sobre Gilles, 500 por 600, una historia que contar. Le preguntaría si la ha visto. No, curiosamente en Madrid pusieron la exposición de Madrid y mi vida se parece un poco a la de un monje benedictino. Salgo muy poco y no hago, entre otras cosas, las horas que tengo que dedicar a escribir y a leer no me dejan mucho tiempo, y reconozco que también tengo, no sé si una vocación ahí oculta de monje benedictino, lo estoy realizando a mi manera. Porque como sí que es interesante conocer todas las opiniones. No, pues no lo he visto, probablemente sea interesante. Si las cosas funcionan, como dice aquí, las opiniones de los espectadores son realmente buenas, pues a lo mejor llega a Valencia y merece la pena, pues desde aquí avisarte que sería interesante a lo mejor ir al teatro. Yo de momento no sé si se ha leído el diario de Kiresu, pero se lo recomiendo. No me lo he leído, por pues, eso. Pues es muy cortito, son 200 páginas. No me lo he leído. Yo se lo recomiendo. Sí, he oído, pero no me lo he leído. Mira, yo, digamos, me parece de mucha generosidad y lo valoro, ¿no? Y me surge reflexión, pregunta, ¿no? Y es como ante el desafío, ante la desconfianza que yo percibo, ¿no?, en este mundo acerca del uso religioso, y eso tiene como muchos frutos también, ¿no?, que has nombrado. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, como el desafío de las religiones en un mundo cada vez más plural, donde convivimos siendo cada vez más diferentes y vemos esto que tiene ciertas dificultades y ciertas, podría decir, riquezas, ¿no?, desde mi punto de vista? Pero ¿cuál sería el desafío de las tradiciones religiosas, ¿no? ¿Cuál sería su aportación en este mundo que las mira con desconfianza? Mejor la verdad. En primer lugar, yo creo que una aportación ética. O sea, todas las religiones, la idea esta de no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es una cosa muy elemental, pero vemos a diario que no es así. Yo incluso en los centros educativos he encontrado unos problemas enormes de convivencia entre los alumnos y entre los profesores. No hemos aprendido a convivir, no hemos aprendido a respetar al otro, a solidarizarnos con su sufrimiento, a estar cerca de él.
Entonces yo creo que hay una vocación ética, que es una cosa importante, que es una cosa que no hace falta buscar una explicación muy sofisticada. Y en segundo lugar, yo creo que a la religión le corresponde aportar sentido y esperanza, porque si adoptamos una perspectiva estrictamente naturalista, el ser humano solo es una especie más. La esperanza de vida de una especie no suele superar los 6 millones de años, con lo cual pues la perspectiva que tenemos ante nosotros es desaparecer como especie, y con nosotros desaparecerá todo lo bueno que hemos creado. Desaparecerá la Sinfonía de Beethoven, En busca del tiempo perdido, El Quijote, Las Meninas, el Palacio de Dos Aguas, ¿no? Del Marqués de Dos Aguas, todo se llama así, ¿no? Desaparecerá todo. Entonces, frente a que esa es un poco la perspectiva del existencialismo, la perspectiva de Sartre, la perspectiva de Camus, la perspectiva de Cioran, y eso produce una enorme infelicidad, ¿no? Y realmente las pérdidas serán definitivas. O sea, realmente cada ser humano es algo irrepetible. Yo he perdido a mis padres y a mis hermanos, y la idea de no volver a verlos me resulta insoportable, ¿no? Entonces, las religiones, lo que hace falta es una elaboración intelectual, o simplemente leer a sus místicos, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de Granada, leer a Karl Rahner, leer algunas encíclicas papales, leer a Moltmann, y yo creo que la religión nos amplía el horizonte. O sea, con lo cual el hombre deja de ser un ser para la nada, una pasión inútil, y nos convertimos en una fuente de sentido. Víctor Frank decía que el sentido no es algo que viene dado, el sentido lo tiene que crear el ser humano, lo tiene que crear el ser humano. Entonces Dios es un misterio que no cabe en la palabra Dios, y Dios no es un señor que está aquí tomando, es un misterio que nosotros podemos intuir en nuestro interior, y al mismo tiempo es la única esperanza del ser humano, de que la injusticia no sea la última palabra, de que la muerte no sea la última palabra, y de que no seamos más que un rinconcito del cosmos donde se ha producido un destello de luz y luego volverá a la oscuridad. Si se cumplen las predicciones de la física, avanzamos hacia la máxima entropía, el universo no cesa de expandirse, y su expansión es tan colosal que llegará un día que las partículas estarán tan alejadas que ni siquiera intelectuarán, ni siquiera se relacionarán entre ellas. Ni siquiera se relacionarán entre ellas, no habrá ningún tipo de interacción. ¿Qué es lo que habrá? Silencio, frío y oscuridad. Entonces se cumplirá lo que decía Shakespeare en Macbeth. La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido, de furia, y no significa nada. Entonces, frente a ese nihilismo existencial, las religiones aportan, creo yo, esperanza y aportan sentido. Pero también nos plantean un desafío enorme, porque es un misterio tan grande, todo lo que llamamos Dios, que explicarlo con palabras banales, lo único que hace, yo creo, es alejar a la gente de la religión. Yo creo que hay algunos de estos, voy a decir una maldad, de estos obispos ultraconservadores que se creen que Dios es como ellos, un señor malhumorado, que está siempre cabreado, y entonces, pues bueno, frente a eso, yo citaría ejemplos extraordinarios como es Pedro Arrupe, general de los jesuitas, un hombre que transmitía esperanza. O Oscar Romero, también un hombre comprometido que transmitía esperanza. Yo creo que ellos comprendieron mucho mejor el misterio de Dios que los que hacen lecturas muy conservadoras. Entonces yo creo que la religión tiene mucho que aportar, pero tiene que hacer un esfuerzo intelectual para salir de posiciones numantinas, muy primarias y muy infantiles. Bien, si les parece ya vamos a cerrar dos últimas preguntas, Jordi y Val. Pero se ha hecho en Turquía esta estadística, en un país donde 95% es musulmán. Han comentado, el resultado es así. Tomaron dos poblaciones, una población que no tiene una buena educación, una cultura baja, y otra población que tiene una cultura alta con una buena educación. Y vieron que el porcentaje de la depresión es más alta
Pues bueno, yo es que curiosamente he leído otro informe opuesto, que es el de país más viable de Turquía, más transparente al menos, era mucho más alto en los sectores sociales más humildes, con menos recursos económicos y con más problemas. Por ejemplo, la típica madre soltera que está en paro, que en este tipo de población el índice de la depresión era más alto. Aquí entramos en la lucha con las estadísticas, los estudios. Hay unos estudios que dicen una cosa, otros estudios que dicen otra. Hay muchos estudios que, por cierto, usted lo sabrá, están financiados por la industria farmacéutica. Y yo no sé si este es el caso, que imagino que no, pero yo sí puedo citar este otro estudio de James Davis, que es médico, y que si el libro se puede comprar ahora mismo en cualquier sitio, y donde refleja que los porcentajes de depresión son más altos, más que en los sectores con menos educación, sino en los sectores con una situación social peor. Porque uno es económico y el otro intelectual. Sí, pero normalmente que tiene una poca formación académica tiene menos oportunidades de empleo. Pero hay mucha gente, y él cita el caso además de una mujer, madre soltera sin trabajo, que le diagnosticaron depresión, le mandaron medicamentos, no le hicieron ningún bien, porque yo además lo he visto en terapias, gente que lleva 40 años con un antidepresivo y una benzodiazepina y sigue estando igual. En cambio, citaba James Davis, el caso de esta mujer fue encontrar trabajo, mejorar su situación económica, poder pagar un alquiler. Entonces, yo creo que se llama muchas veces depresión a lo que es simplemente sufrimiento. Y esto es una guerra, porque yo por sacar este tema en Twitter se pusieron a insultar a un montón de psiquiatras. Y por cierto, de una manera muy grosera que tú no esperas un médico. Y aquí hay también una cuestión de intereses económicos, porque los antidepresivos, los medicamentos psiquiátricos mueven millones. Y a cualquiera le digo que se busque, hace poco apareció en España, es el país de Europa donde se consumen más antidepresivos y más ansiolíticos. Y al mismo tiempo la depresión sigue aumentando. Se incrementa el consumo de pastillas, pero al mismo tiempo también el índice de personas supuestamente deprimidas. Entonces esto es una discusión interminable, porque hay estudios que dicen una cosa y otros lo contrario. Bueno, señores, pues ya damos por cerrada esta reunión. Muy agradecidos a todos por su presencia, muy agradecido a ti por tu conferencia que, como dices, abre horizontes. Y yo quisiera terminar dedicado a este libro, de Peregrinos del Absoluto. La frase me ha gustado mucho. Porque todos somos peregrinos y únicamente nos conformamos con el absoluto. Señores,